Bienvenidos al programa de miércoles de bienestar de la Parkinson's Foundation, fortaleciendo las conexiones al vivir con Parkinson. Este webinar hablaremos sobre estrategias simples y prácticas para ayudarle a mantener la cercanía emocional y fortalecer sus enlaces con sus seres queridos. Aprenderán cómo la comunicación, las actividades compartidas y la comprensión pueden marcar la diferencia, incluso en los momentos difíciles. Comencemos con la sesión de hoy. Queremos que recuerden que la Parkinson Foundation sigue ofreciendo programas mensuales en nuestros días de lunes de atención plena, miércoles de bienestar y viernes de ejercicios. Pueden visitar a nuestra página de parkinson.org/epsalud para ver todas nuestras grabaciones y también para ver sobre nuestros próximos programas que tenemos en los siguientes meses. También queremos reconocer que EP Salud en Casa es presentado gracias a la Light of Day Foundation, cuya generosidad ha hecho posible esta programación. Ahora demos la bienvenida a la doctora Carla Abdonor, neuróloga y investigadora en Stanford Medicine, un centro de excelencia de la Parkinson's Foundation. Su trabajo se centra en el estudio de enfermedades neurodegenerativas, explorando cómo distintas patologías afectan la evolución y manifestación clínica. Con compromiso y pasión, busca avances que mejoran la vida de las personas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Jennifer, por la presentación y muchas gracias a la Parkinson Foundation por invitarme a participar en esta actividad. Em, para mí es un placer compartir con ustedes algunos de los conocimientos que tengo, aunque siempre me encanta también aprender de los pacientes y sus familiares. Y en la presentación de hoy hablaremos de cómo fortalecer las conexiones y algunas estrategias de comunicación que pueden ser valiosas en el curso de la enfermedad. Sin embargo, antes de comenzar, quería hablarles sobre una de mis funciones cognitivas favoritas. Yo soy neuróloga y me gusta estudiar el cerebro, cómo funciona el cerebro, por qué somos, cómo nos relacionamos. Y cuando nosotros hablamos de funciones cognitivas, generalmente las personas piensan en la memoria, el lenguaje, la capacidad para resolver problemas o para procesar información visual, pero hay una función cognitiva que a mí me fascina mucho, que es la cognición social. Y es que nosotros los seres humanos tenemos áreas del cerebro especializadas para vivir en sociedad. Y esas áreas se han desarrollado para que podamos entender las emociones de otras personas, para que podamos ponernos en sus zapatos y practicar la empatía, porque esta función es vital para nuestra supervivencia. Nosotros no vivimos aislados. Y parte de la charla de hoy tiene que ver mucho con esa capacidad de empatizar con la situación que está viviendo el paciente con enfermedad de Parkinson y que está viviendo la familia también, que se encuentran ante una situación nueva. Entonces, yo creo que uno de los mensajes de la presentación de hoy es la importancia de reconocer que tenemos que practicar la empatía, de colocarnos en el lugar del otro e intentar entender desde su perspectiva lo que está viviendo para continuar adelante y buscar soluciones a problemas o a situaciones difíciles que se pueden presentar en el día a día. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que hablaremos el día de hoy es cómo fortalecer las conexiones a través de la comunicación en la enfermedad de Parkinson. Siguiente. Para ello hablaremos de cuáles son algunas de las técnicas que podemos aplicar para la comunicación efectiva, que nos ayudarán a apoyar la conexión emocional. También exploraremos actividades que promueven la cercanía y el entendimiento mutuo y aprenderemos cómo las perspectivas culturales pueden moldear la forma en que expresamos las conexiones y establecemos esas conexiones. Siguiente. En la presentación del día de hoy hablaremos, yo haré un breve resumen desde el punto de vista clínico de qué es la enfermedad de Parkinson,
Luego hablaré sobre algunas técnicas de comunicación efectiva. Explicaré algunas actividades para promover la cercanía. Hablaremos sobre las perspectivas culturales y cómo afectan la expresión emocional y la conexión. También hablaremos de algunas estrategias prácticas para fortalecer las conexiones y finalizaremos la presentación con las conclusiones y una sesión de preguntas y respuestas. Siguiente. Muy bien. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Y la palabra neurodegeneración significa eh, la muerte celular o la muerte de neuronas en el cerebro. Y esta muerte celular ocurre, nosotros pensamos que una de las causas, es una hipótesis, es que hay un depósito de una proteína que se llama alfa-sinucleína dentro de las células cerebrales, las neuronas, que están en un área del cerebro que se llama la sustancia negra. Y esas neuronas producen una sustancia que se llama dopamina, con lo cual al fallecer estas neuronas hay un déficit o bajos niveles de este neurotransmisor, de esta sustancia en el cerebro que se llama dopamina. Y cuando esto ocurre aparecen síntomas motores como el temblor, la lentitud de los movimientos o la rigidez. Entonces, es una enfermedad neurodegenerativa porque se mueren neuronas en el cerebro, en un área específica del cerebro que produce una sustancia que es la dopamina. Y de forma característica aparecen síntomas motores. Sin embargo, siguiente diapositiva, la enfermedad de Parkinson puede presentar otros síntomas aparte de los síntomas motores. Los síntomas motores que están relacionados con los niveles bajos de esta sustancia cerebral que se llama dopamina, se ven acompañados por síntomas conductuales como por ejemplo la depresión, ansiedad, falta de motivación que nosotros llamamos apatía. También pueden ocurrir alteraciones en la percepción de la realidad, es decir, que las personas tienen ideas que no son reales o pueden ver cosas que no son reales, eso lo llamamos alucinaciones y eso no ocurre en todos los pacientes, pero hay un porcentaje de pacientes que puede tener estos síntomas. También pueden aparecer bajadas de tensión arterial, alteraciones del sueño, como movimientos involuntarios durante el sueño. Pueden aparecer alteraciones urinarias, como la incontinencia urinaria, el estreñimiento, la inestabilidad postural, que conlleva a un mayor riesgo de caídas. Aparece también déficit para percibir los olores o hiposmia, que llamamos nosotros los médicos. Aparecen fluctuaciones, no solamente motoras, fluctuaciones quiere decir alteraciones en la capacidad de, de comprender la información, de mantener el estado de alerta, y eso son fluctuaciones cognitivas o del nivel de alerta, pero también hay fluctuaciones motoras. Es decir, que la enfermedad de Parkinson, si bien nosotros la definimos desde el punto de vista clínico como una enfermedad que se caracteriza por síntomas motores, como el temblor en reposo, la lentitud de movimiento o la rigidez, lo cierto es que existen una gran cantidad de síntomas conductuales, de sueño, sistémicos, alteración del pensamiento, síntomas cognitivos. Los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden tener mayor dificultad para resolver problemas, para encontrar las palabras que quieren decir o para recordar información o para procesar la información visual. Entonces, es una enfermedad bastante heterogénea, es lo que nosotros llamamos, porque hay una gran variedad de síntomas. Y esto es muy importante que los pacientes y los familiares estén al tanto, porque si existe un reconocimiento de que aparte de los síntomas motores del temblor o la rigidez o la lentitud de los movimientos, existen otros síntomas que también se asocian a la enfermedad, esta información les va a ayudar a comprender lo que les está pasando en el día a día y a establecer estrategias para cómo llevar estos síntomas. Em,
Es decir, que si un paciente, por ejemplo, comienza a presentar falta de motivación o apatía y se descarta que no existe ninguna otra enfermedad que pueda explicar estos síntomas, se podría atribuir la apatía a la enfermedad de Parkinson y se podrían establecer estrategias para cómo llevar este síntoma. Lo mismo, por ejemplo, para las caídas o la incontinencia urinaria, para cualquier otro síntoma. Entonces, eh, importante entender que no solamente existen síntomas motores, sino que existen muchos síntomas diferentes y que en ocasiones estos síntomas no es que todo lo vamos a atribuir al Parkinson, pero si se descarta que no existe ninguna otra causa, puede ser que el síntoma que se esté experimentando en ese momento esté relacionado con el Parkinson. Y entonces el reconocimiento del síntoma y el reconocimiento de su relación con la enfermedad de Parkinson va a favorecer buscar una solución. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de comunicación efectiva? Primero, es importante que tomemos en cuenta que tenemos que comprender algunos retos asociados a la comunicación. Y con esto me refiero que, siguiente diapositiva. Sí. Con esto me refiero a que desde el punto de vista motor, los pacientes con enfermedad de Parkinson en ocasión pueden tener dificultades para comunicarse, por una parte porque desde el punto de vista de la enfermedad, en ocasiones hablan más bajito, tienen un tono de voz más bajo, eso es lo que nosotros llamamos hipofonía. Y esto en ocasiones dificulta que el interlocutor entienda o escuche lo que la persona está hablando y a veces también tienen dificultad para mantener el ritmo de la comunicación y es difícil entender, eso se llama prosodia, el ritmo o la entonación de cuando estamos hablando. Y estos son algunos retos específicos a los que se enfrentan los pacientes con enfermedad de Parkinson durante la comunicación. Asimismo, existen en ocasiones, no todos los pacientes, pero algunos pacientes pueden tener dificultad para encontrar las palabras que quieren decir o pueden tener enlentecimiento en el procesamiento de la información. Y todos estos aspectos, el tono bajo, la dificultad para mantener la entonación, la dificultad para encontrar las palabras o los problemas para procesar la información, son aspectos a tener en cuenta durante la comunicación, sobre todo por parte del interlocutor, porque esto quiere decir que el interlocutor tiene que dejar tiempo, por ejemplo, para que la persona comprenda la información que se le ha dicho, dejar tiempo para que se exprese y también intentar dar eh, hacer preguntas de aclaración en caso de que no se haya entendido por el bajo volumen o por la alteración de la entonación. Pero que se sepa, o sea, que es importante comprender que estos síntomas están asociados al Parkinson y que afectan específicamente la comunicación. ¿Cuáles son algunas técnicas de comunicación efectivas? Segunda diapositiva. Bueno, vale. Entonces, algunas técnicas que se recomiendan es la escucha activa. Es decir, prestar atención a lo que la persona está diciendo en ese momento e intentar escuchar palabra por palabra e incluso para favorecer la comunicación se puede parafrasear, es decir, repetir lo que se ha entendido para asegurarnos que hemos entendido efectivamente lo que la persona ha dicho. Luego también es muy importante tomar en cuenta la comunicación no verbal, porque la comunicación no verbal lleva un porcentaje alto de la información que decimos. Y esto me refiero con la expresión facial. A veces solamente con la cara o la expresión que estamos poniendo decimos muchas más cosas que con lo que estamos diciendo verbalmente. O la comunicación corporal, la forma en que cruzamos los brazos o si movemos la cabeza diciendo que no. eh, También la forma en que hablamos, la entonación que se utiliza es muy importante durante la comunicación. Entonces, ser conscientes
de que no solamente lo que se dice, sino cómo se dice, también es muy importante. Estas son algunas cosas que tenemos que tener en cuenta durante la comunicación. Un aspecto muy importante de la comunicación y una estrategia que yo siempre recomiendo a los pacientes y a los familiares es utilizar un lenguaje sencillo y corto. Por ejemplo, si estamos hablando de instrucciones o de tareas, es preferible dar información corta y sencilla con un solo verbo o oraciones cortas que una información súper larga y compleja. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que algunos pacientes tienen dificultad para procesar la información, necesitan más tiempo, con lo cual si damos mucha información en muy poco tiempo es mucho más difícil que haya comprensión de lo que se ha dicho. Entonces, utilizar frases cortas y sencillas siempre es una buena estrategia. Por último, me levanto un poquito, que tengo la otra pantalla, es la expresión de las emociones. Es muy importante que durante la comunicación, sobre todo en situaciones que pueden ser difíciles, en las que se esté enfrentando un síntoma nuevo, un efecto adverso a una medicación, cualquier situación difícil a lo largo de la enfermedad, o incluso no tiene que estar relacionada con la enfermedad, puede ser de la vida en general, es importante expresar las emociones a través del reconocimiento de la emoción para luego verbalizarlo, tanto por parte de la persona que padece la enfermedad como por parte de los familiares o cuidadores. Reconocer en este momento estoy frustrado, estoy molesto o estoy alegre y reconocer y verbalizar la información al interlocutor va a facilitar la comunicación. A lo mejor en ese momento la emoción de la situación no permite que se hable de un tema X y eso se tiene que decir. Mira, en este momento lamentablemente no creo que pueda gestionar esto porque me encuentro X. Si quieres lo hablamos mañana, pasado mañana, cuando ya tengamos la cabeza un poco más fría. Siempre está bien reconocer las emociones que estamos sintiendo para poder buscar soluciones y favorecer la comunicación efectiva. Siguiente. Y luego lo que decía al principio, es muy importante la práctica de la empatía durante la comunicación. En muchas ocasiones nosotros, desde nuestra vivencia y desde nuestros zapatos, vemos las cosas de una forma y la otra persona está viendo las cosas de otra forma. Entonces, intentar ponerse en el lugar de la otra persona e intentar de comprender por qué la persona está viendo las cosas desde otra perspectiva. La empatía no quiere decir que estemos de acuerdo o no con la percepción de la otra persona, pero sí quiere decir que tenemos que hacer el ejercicio de ponernos en su lugar y pensar, bueno, esta persona me está diciendo esto porque A, B o C. Y también en muchas ocasiones durante la comunicación, a veces tenemos que intentar pensar cuál es el objetivo de la conversación. Cuando una persona tiene una conversación con nosotros, está buscando, uno, desahogarse, contarnos lo que le está pasando y lo que quiere es validar los sentimientos, validar las emociones. O dos, está buscando ayuda y soluciones. Y son dos cosas totalmente diferentes. Cuando una persona lo que está buscando es validación y desahogarse con nosotros porque nos está contando un problema, no quiere que les demos soluciones. Y de hecho le va a molestar mucho si le damos soluciones porque no se va a sentir escuchada. Entonces, hay que, cuando estamos escuchando a alguien, pensar, esta persona que está hablando conmigo me está dando esta información porque quiere que yo la escuche y quiere desahogarse y quiere mi validación y mi comprensión o es una persona que está buscando ayuda. Y si no queda claro, preguntarlo. Bueno, me parece que lo que me estás diciendo es porque quieres desahogarte y la persona dirá que sí o que no, o esto que me estás diciendo es porque quieres que te eche una mano y que te dé ayuda o que busquemos una solución juntos. Siempre hacer preguntas aclaratorias. El papel de la empatía, insisto, es súper importante.
ponernos en el lugar de la otra persona, intentar entender su perspectiva y ver cuál es el objetivo de la comunicación. Si el objetivo de la comunicación es desahogo o si el objetivo de la comunicación es buscar una solución juntos. Siguiente. Muy bien. Luego, otra cosa que vamos a hablar es qué actividades podemos hacer para promover la cercanía. Es muy importante, hablaremos de la importancia de las actividades compartidas y de también establecer actividades personalizadas a las preferencias individuales. Es importante realizar actividades compartidas porque esto va a fortalecer las conexiones emocionales entre las personas del entorno de cuidado. Sin embargo, estas actividades siempre tienen que pensarse de forma individualizada y tienen que am, se tiene que tomar esa decisión acerca de esas actividades en forma de consenso. Entonces, puede haber preferencias personales sobre realizar unas actividades u otras y eso tiene que para ello se tiene que tomar la decisión de forma conjunta, tomando en cuenta las preferencias de la persona que padece la enfermedad y de la persona, del cuidador o del familiar. Algunos ejemplos de estas actividades, siguiente, es, por ejemplo, la participación en grupos de apoyo. La participación en grupos de apoyo es importante tanto para las personas que padecen la enfermedad de Parkinson como para sus cuidadores o familiares, porque les dan un espacio en el que pueden compartir con personas que están pasando por lo mismo y esto les ayuda a entender, uno, que no están solos. Dos, compartir las vivencias nos da de primera mano información en cómo posiblemente solucionar algunas de los desafíos o de los retos que se están enfrentando en el momento. Y dos, nos da un sentimiento de comunidad, de que no estamos solos. Entonces, yo siempre recomiendo, si existe la posibilidad, de participar en grupos de apoyo. Los pacientes se sienten más apoyados, son capaces de compartir con otras personas sus inquietudes y la información que reciben y las sugerencias que se dan o las recomendaciones son incluso mucho más válidas que las que te puede decir un médico o una enfermera o cualquier personal sanitario, porque son personas que están realmente viviendo lo mismo que tú. Y lo mismo es para los familiares. No hay nada más valioso que recibir recomendaciones o sugerencias por una persona que ya ha pasado por algo similar. Luego, otras actividades que pueden ser un poco más lúdicas y que también promueven la cercanía y el establecer conexiones es realizar juegos en familia. Los juegos tienen un elemento social muy importante que ayudan a fortalecer las conexiones sociales. Esto pueden ser, por ejemplo, juegos de mesa, rompecabezas, también proyectos artísticos. Existen grupos de apoyo que tienen actividades artísticas, como por ejemplo puede ser pintar o cualquier otra actividad similar, realizar caminatas por la naturaleza o baile, cualquier actividad que tenga un componente social o que se realice en grupo siempre va a tener un valor añadido. Y son algunas de los que los pacientes normalmente recomiendan, no solamente porque lo diga yo como neuróloga, yo también tengo bastantes pacientes que participan en grupos similares y están muy contentos de poder participar y reciben mucho valor de la participación tanto en grupos de apoyo como en grupos de diferentes actividades lúdicas. Siguiente. Muy bien. Ahora quería hablar un poco de las perspectivas culturales sobre la emoción, la expresión emocional y la conexión. Primero es importante comprender cuál es la influencia de las culturas en la comunicación, porque cada cultura es diferente y es posible que la forma en que expresemos las emociones esté dictada por nuestra cultura, lo que hemos aprendido en nuestra casa, en nuestra familia. Por ejemplo, en algunas culturas la expresión abierta de la tristeza puede ser vista como una debilidad, mientras que en otras puede ser considerada una forma válida de procesar el dolor.
Además, las experiencias de cuidado pueden variar significativamente en las culturas. Algunas culturas pueden enfatizar la importancia de la familia, mientras que hay otras culturas que dependen más de servicios profesionales. Y por ello es importante entender estas diferencias, reconocer que existen e intentar ver desde la perspectiva cultural cómo se está analizando la situación. También los estilos de comunicación varían de forma diferente en las culturas. Por ejemplo, algunas culturas pueden favorecer la comunicación directa y explícita y la información se dice tal cual, mientras que otras prefieren un enfoque más directo y sutil. Y esto es muy importante a la hora de comunicarnos porque no queremos que la forma en que estamos diciendo las cosas por una diferente perspectiva cultural sea interpretada de una forma diferente. Entonces, siempre tomar en cuenta, como se dice en inglés, read the room e intentar adaptarnos a esa perspectiva cultural. La forma en que se aborda el conflicto también puede ser diferente. En algunas culturas es común confrontar los problemas de forma abierta, mientras que en otras se prefiere evitar la confrontación para mantener la armonía. Si nosotros entendemos estas diferencias culturales, vamos a, a establecer estrategias diferentes a la hora de solucionar un conflicto. Y estos estilos de comunicación impactan las relaciones interpersonales y pueden influir en cómo se perciben y manejan las emociones en el contexto del cuidado. Por otra parte, es importante tomar en cuenta las prácticas religiosas y las creencias sobre la salud, porque las creencias religiosas pueden influir en cómo las personas enfrentan la enfermedad y el sufrimiento. Por ejemplo, algunas religiones pueden ofrecer un marco de esperanza y consuelo, mientras que otras pueden tener rituales específicos para el cuidado de los enfermos. Y las creencias de salud también pueden variar. Algunas culturas tienen enfoques más holísticos que integran la salud física, la mental y la espiritual, mientras que otras se centran más en la medicina convencional. En cualquier caso, es importante que los cuidadores reconozcan y respeten estas creencias, ya que esto puede afectar la forma en que los pacientes y sus familias manejan la enfermedad y el proceso de cuidado. Por último, algunas estrategias para un cuidado culturalmente sensible incluyen la educación continua. Las personas tenemos que buscar aprender sobre las diferentes culturas y sus prácticas relacionadas con la salud y el bienestar. También es muy importante la escucha activa para fomentar un ambiente en donde los pacientes y su familia se sientan cómodos compartiendo sus creencias y sus prácticas, sin ninguna ataduras, con total libertad. La escucha activa puede ayudar a los cuidadores a comprender mejor las necesidades emocionales y espirituales de los pacientes. Luego es importante, como estrategia, adaptar nuestro enfoque de cuidado para alinearnos a esas preferencias culturales. Y por último, es muy importante la colaboración con líderes comunitarios. Por ejemplo, trabajar con líderes comunitarios o religiosos puede ser una forma efectiva para construir confianza y ofrecer un cuidado más sensible a las necesidades culturales de los pacientes. Entonces, para resumir esta parte, porque ha sido mucha información, tenemos que tomar en cuenta que las personas que padecen la enfermedad y sus familiares viven en un contexto cultural y religioso que modifica la forma en que se percibe la enfermedad y la forma en que se van a establecer los sistemas de cuidados. Y algunas estrategias que nos van a ayudar a tomar esto en cuenta es hacer educación continua para entender las diferentes formas en que las personas viven la enfermedad desde el punto de vista cultural, hacer escucha activa, adaptarnos a esa situación cultural y colaborar con líderes comunitarios para aprender más sobre las diferentes perspectivas culturales. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de algunas estrategias prácticas para fortalecer conexiones. Primero vamos a hablar sobre cómo crear un ambiente de apoyo. Siguiente diapositiva. Para crear un ambiente de apoyo
es muy importante tomar en cuenta el espacio o el ambiente en donde nos vamos a desarrollar. Es importante que sea acogedor y accesible. Y esto puede incluir la organización del hogar para facilitar la movilidad de la persona con Parkinson, así como la creación de espacios donde se puedan realizar actividades conjuntas como juegos o manualidades. También es importante tomar en cuenta la presencia de elementos visuales. Incorporar fotos familiares, recuerdos y objetos significativos puede ayudar a evocar emociones positivas y fomentar la conexión. Y estos elementos también nos ayudan porque pueden servir como puntos de conversación y pueden ayudar a una técnica que se llama la remembranza, en donde las personas tienen recuerdos sobre momentos felices compartidos. Y se ha visto que este tipo de estrategias favorecen al estado de ánimo de los pacientes. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta al crear un ambiente de apoyo son las rutinas diarias. Establecer rutinas diarias que incluyan tiempo para actividades compartidas puede fortalecer los lazos. Por ejemplo, dedicar un tiempo específico cada día para leer juntos o para ver una película o simplemente para conversar puede crear un sentimiento de normalidad y de conexión. Entonces, así como tenemos en nuestra agenda ir al médico o hacer A, B, C o ir a caminar, hacer ejercicio, incluir también dentro de la tarea alguna tarea de conexión. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta al crear un ambiente de apoyo es el ambiente emocional, no solo el espacio físico. Es importante fomentar un ambiente emocionalmente seguro donde todos se sientan cómodos expresando sus sentimientos. Esto puede incluir el uso del lenguaje positivo y alentador, así como la práctica de empatía y la comprensión. Siguiente. ¿Y cómo podemos fomentar el diálogo abierto? ¿Cómo fomentamos esa práctica de empatía? Bueno, podemos hacerlo a través de chequeos regulares. Es importante realizar chequeos regulares para preguntar cómo se siente la persona con Parkinson y cómo está manejando la información. Esto no solamente demuestra interés, sino también permite abordar cualquier preocupación antes de que se convierta en un problema mayor. Entonces, siempre preguntar cómo se encuentra la persona. Luego también es importante tener conversaciones abiertas, fomentar un espacio en donde todos los miembros de la familia se sientan libres de expresar sus pensamientos y emociones, sin ningún riesgo de ser juzgados. Esto puede incluir la discusión de miedos, frustraciones y alegrías relacionadas con la enfermedad. También es importante el uso de preguntas abiertas. Utilizar preguntas abiertas que invitan a la reflexión y a la conversación profunda, como por ejemplo, ¿estás bien? Se puede preguntar, como por ejemplo, en lugar de preguntar si la persona está bien, se puede preguntar, ¿cómo te sientes hoy con respecto a lo que estás viviendo? Es una pregunta más completa que si solo preguntas, ¿estás bien? Porque ¿estás bien? La respuesta es sí o no. Entonces, las preguntas de sí o no, si las convertimos en una pregunta abierta, favorecen la conversación y la comunicación. Por último, otra forma de fomentar el diálogo abierto es a través de la validación de sentimientos. Es esencial validar los sentimientos de la persona con Parkinson y sus cuidadores. Reconocer que es normal sentir una variedad de emociones puede ayudar a normalizar la experiencia y a fomentar la comunicación abierta. Es normal sentir frustración, es normal sentir una pérdida o un duelo cuando estamos padeciendo la enfermedad. Es normal sentir alegría y sentirnos bien en algún momento también. No nos tenemos que sentir culpables por eso, pero es importante verbalizar las emociones y normalizarlas. Por último, siguiente diapositiva, también otra estrategia práctica para fortalecer las conexiones es el uso de la tecnología. Si algo tiene de bueno la tecnología, es que ahora nos podemos conectar como lo estamos haciendo ahora a través de Internet. Entonces tenemos que aprovecharlo. Podemos hacer videollamadas y esto nos permite mantener conexiones con familiares y amigos que no pueden estar físicamente presentes,
También se pueden utilizar las redes sociales de forma positiva, porque pueden ser una herramienta valiosa, por ejemplo, para conectar con personas que padecen la enfermedad. Existen grupos de apoyo que tienen páginas en redes sociales y eso favorece la conexión y da sentido de comunidad eh, con personas que están pasando por situaciones similares. También se pueden utilizar aplicaciones de mensajería para enviar mensajes de texto o notas de voz, y esto es especialmente útil para aquellos que puedan tener dificultades para comunicarse verbalmente. Y también existen recursos en línea como foros o sitios web en donde hay mucha información sobre la enfermedad de Parkinson. Y aquí aprovecho para hablar de la Parkinson Foundation, que tiene una página web excelente en donde hay muchísimos recursos para los pacientes y los familiares. Y entonces los invito a que visiten la página web y busquen estos recursos que seguro les va a ser de mucha ayuda. Siguiente. Para concluir, yo creo que es muy importante enfatizar nuevamente que en cualquier caso, para fortalecer la comunicación, insisto, es muy importante practicar la empatía y entender que la persona que está viviendo la enfermedad es el experto. A mí me gusta mucho esta frase de Michael J. Fox, que dice que este mensaje es tan sencillo que a menudo se olvida. Las personas que viven con la enfermedad son los expertos. No hay nadie mejor que sepa lo que está pasando que el paciente. Y es importante escuchar activamente, intentar ponernos en sus zapatos y para ayudarlo en la medida de lo posible o simplemente acompañar. En ocasiones las personas no solamente queremos solucionar los problemas, sino que queremos validación, soporte y apoyo. Queremos alguien que nos agarre de la mano y diga, yo camino contigo con este camino. Espero que esta información haya sido útil y ahora estoy disponible para las preguntas y respuestas. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y no, fue muy útil porque, bueno, hablaste un poco sobre las técnicas de comunicación, y además también sobre cómo podemos imprimir las estrategias pues, estar conectados con nuestros seres queridos, también con nuestras amistades. Voy a ver un poco las preguntas que nos han llegado. Permíteme un segundo. Bueno, entonces, si quieren, para los que están aquí, si tienen preguntas sobre lo que nos presentó la doctora, pueden entregarlos en el icono de Q y A y podemos hacerles la pregunta a la doctora. Pero una de las cosas que me fascina y yo he escuchado, como dijiste, es que las personas con Parkinson son los expertos de su cuerpo, de su mismo. Y una de las cosas, porque lo que pasa, lo que reconocemos con Parkinson son los síntomas no motores, que son los cambios de cognitivos, pensamientos, de emocional. Pero tenemos que tomar en cuenta que siendo también un aliado del cuidado o la persona con Parkinson, ah, vamos a experimentar también cambios, digamos, hormonales por parte del envejecimiento. Entonces, ¿cómo uno puede distinguir la diferencia que si es por parte de la edad o si es por parte de la enfermedad para una persona con la enfermedad de Parkinson? Y además para el aliado de cuidado para saber cómo puedo saber si es parte por su edad o si le fue causa por los medicamentos también como efectos secundarios. Esta es una muy buena pregunta, Jennifer, y es una pregunta que en ocasiones recibimos porque es cierto que cuando vamos cumpliendo años, nuestra capacidad cognitiva o la capacidad para gestionar las emociones es diferente. Y la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto esto es normal y hasta qué punto ya me tengo que plantear que es otra cosa? Entonces, desde el punto de vista de los pacientes, de las personas con Parkinson, como bien decías, tienen síntomas no motores, que los comentamos, la depresión, ansiedad, apatía, y también pueden tener síntomas cognitivos.
Sin embargo, las personas con Parkinson, aunque suelen ser más jóvenes, por ejemplo, que personas con enfermedad de Alzheimer, en ocasiones también son personas de la tercera edad y tienen mayor riesgo de deterioro cognitivo. De hecho, hay un porcentaje, hasta el 20% de las personas que reciben el diagnóstico de Parkinson, en el momento del diagnóstico tienen deterioro cognitivo leve. Entonces, desde el punto de vista de la persona con Parkinson, yo creo que es muy importante reconocer que los síntomas pueden ser por la enfermedad neurodegenerativa e intentar descartar si son por la enfermedad neurodegenerativa o no. Y esta es una conversación que hay que tener con el médico tratante o con el neurólogo, que idealmente tendría que preguntar no solo por los síntomas motores, sino también los síntomas conductuales y síntomas cognitivos. Y en caso de que se considere necesario, realizar una batería de pruebas neuropsicológicas para saber si la persona tiene déficit cognitivo o no. Y luego, dependiendo del perfil neuropsicológico, dependiendo de los resultados de estos test neuropsicológicos, podemos plantearnos, bueno, esto es debido al Parkinson o puede ser debido a otra cosa. Los médicos siempre tomamos en cuenta al paciente de forma holística, de forma integral. Y las personas, a pesar de que nosotros la separamos en cachitos, por decirlo de alguna forma, yo soy neuróloga, entonces yo me dedico a las enfermedades neurológicas, y luego está el cardiólogo que te ve la tensión, y luego está el internista o el endocrinólogo que te ve la diabetes. Lo cierto es que cuando vemos a un paciente tomamos en cuenta su conjunto. No solamente la enfermedad de Parkinson, sino si existen otras enfermedades asociadas que pueden ser neurológicas o no, y los medicamentos que está tomando. Porque es cierto que, como bien decías, en ocasiones los medicamentos se pueden asociar a deterioro cognitivo y es tan sencillo como quitar o bajar la dosis para notar una mejoría. Entonces, en la evaluación médica es algo que siempre se toma en cuenta. En cualquier caso, hay que favorecer que se descarte a través de hacer pruebas neuropsicológicas, que si salen bien, perfecto, pero ya tenemos un basal para luego comparar y ver si en el futuro hay cambios. Y por parte del cuidador es algo también similar. El cuidador se está enfrentando a una nueva situación y en ocasiones solamente por enfrentar esta situación que es nueva y que nos genera ansiedad, eso también puede hacer que estemos más lentos, que se nos olviden las cosas e intentar reconocer que eso es normal y validarlo es importante. ¿Qué pasa? Si esos síntomas cognitivos, que se me olvidan las cosas, se me olvidan las llaves, pierdo el móvil, empiezan a pasar de forma muy frecuente y van a más, es decir, progresan no solamente en frecuencia, sino en intensidad. Entonces ya no son solo las llaves, sino que perdí la cartera o me perdí por la calle y no sé volver a casa o de repente me he desorientado. Esos ya son síntomas un poco diferentes y si eso va a más, es muy importante consultar con el médico de atención primaria y con el neurólogo para que se derive al neurólogo o con el neurólogo directamente para hacer un descarte. Yo trabajaba en una fundación sin fines de lucro como neuróloga y tenían el lema, si nos miramos la tensión y el azúcar, ¿por qué también no nos miramos la memoria? Tenemos que empezar a gestionar y a mirarnos y a descartar las enfermedades neurodegenerativas, intentando entender que es preferible tener un diagnóstico y saber qué es lo que está pasando para poder prevenirlo, porque existen estrategias de prevención. Entonces, existe mucho estigma alrededor de las enfermedades neurodegenerativas y yo creo que parte del estigma lo vamos a eliminar a través de la educación y de entender que si algo me está pasando en mi cuerpo y en mi cerebro, debo ir al médico para saber qué me está pasando, que se me haga una valoración y si no es nada perfecto y si es algo que estaba estresada y es algo que estaba pasando por ese momento, bien, pero no cuesta nada hacer el despistaje. Claro, claro, y obvio, uno sabe tipos de, pues, cambios son normales de uno mismo y se conoce su cuerpo porque como dejaste con ese dicho que ellos son los expertos, entonces para comunicarse. Y una de las cosas que nos llegó una pregunta y muy interesante porque a veces lo que pasa es cuando un ser querido o el aliado del cuidado se nota algo, un cambio y aprovechan y
les hacen la pregunta, ¿verdad? Como mencionaste, es una de las estrategias de comunicación, hablar brevemente sobre situaciones que tienen o lo que observan. Pero en caso que la persona con la enfermedad de Parkinson lo niega o no lo acepta Sí, sí. y ahí causa problemas en esa comunicación porque hay una comunicación por parte del aliado cuidado, pero la persona con la Parkinson no lo acepta. Entonces, ¿qué puedes pues, sugerir para que se puedan comunicarse y que puedan crear ese aceptar lo que están observando? Eso es un punto muy interesante. Em, en ocasiones puede ser porque la persona con la enfermedad no es consciente de la situación y esa falta de conciencia le hace pensar de forma diferente. Entonces, ante una situación X se ve de dos formas diferentes. Cuando nosotros los médicos recibimos esa información, normalmente como tenemos experiencia ya sabemos un poco cuál es la probabilidad o el riesgo que está sufriendo la persona de tener un problema. Por ejemplo, una de las situaciones que puede pasar con mayor frecuencia es que la persona, el cuidador diga que la persona tiene fallos de memoria y la persona con la enfermedad diga, no, no, si yo estoy fenomenal, pero si yo me acuerdo de todo. O si yo me tomo la medicación y soy independiente para todo. Entonces, hay un tema que es importante tomar en cuenta y es que en ocasiones las personas que tienen alteraciones cognitivas no son conscientes de las alteraciones cognitivas. Y eso se llama anosognosia. Y eso es porque hay una parte del cerebro que no funciona bien. O sea, en otras palabras, esto también en ocasiones es un síntoma de la enfermedad. Y por mucho que se intente hacer entender a la persona que decimos que es el experto, que sí, tienes este síntoma porque es que te perdiste ayer y te pasó y como me estás diciendo que es preferible no enfrentar a la persona a esa realidad porque lo que lleva es a discusión e intentar buscar soluciones sin que se enfrente a la situación, porque como es un síntoma de la enfermedad y es por un problema neurológico, por mucho que se intente explicar la realidad diferente, no se va a aceptar. Otro síntoma que tiene que ver con esto es, por ejemplo, los delirios. Esto ocurre en personas que tienen generalmente una enfermedad de Parkinson más avanzada y los delirios son ideas que no se asocian con la realidad. Entonces las personas creen una cosa que no es real. Por ejemplo, el paciente puede creer que la pareja le es infiel y esto no es verdad. Y esto genera mucho conflicto en la pareja. Entonces, dependiendo de la gravedad del síntoma, nosotros los médicos tenemos herramientas farmacológicas para gestionarlo porque el problema es que si el delirio es de una alta intensidad, puede generar mucha agitación o alteraciones de conducta en el paciente, con lo cual tenemos que valorar la necesidad de la medicación. Pero antes de iniciar medicamentos, siempre es importante dar estrategias al familiar de cómo reconducir esas situaciones, que son muy dolorosas, porque eh, el familiar se da cuenta de una situación sumamente difícil, está en una situación sumamente y moralmente difícil. Entonces, es importante primero entender que esto puede ser por la enfermedad, que no es que no hay mm, malicia detrás de estos comentarios, a pesar de que puedan ser muy dolorosos, y no enfrentar al paciente, sino intentar cambiar el tema o no entrar a discutir o buscar la forma de reconducir la situación y no entrar a cambiar esa idea delirante, ese delirio y hacer comprender una situación diferente, porque la persona está viviendo en una realidad totalmente diferente. Entonces, esto es muy duro para los familiares, evidentemente no es una situación sencilla y es algo muy doloroso, pero creo que entendiendo que es algo parte de la enfermedad y que no es malicia por parte del paciente o decir algo por querer hacer daño,
Eso favorece un poco el entendimiento porque es lo que decíamos de la empatía. Bueno, me voy a poner en el lugar de una persona que está enferma, que está viendo la realidad de una forma diferente y claro, si esta persona lo cree tal cual, así sea mentira, evidentemente se va a comportar de A, B o C. Entonces, son situaciones difíciles. Yo sigo pensando que, como decíamos antes, evidentemente los pacientes son expertos, pero sí es cierto que hay situaciones en las que puede haber percepciones de la realidad que son diferentes y en esa situación a veces si no llegamos a estas situaciones extremas de falta de conciencia, que es la nosognosia o de delirios, si son solamente opiniones diferentes, es preferible no discutir y practicar la empatía. Te puedes poner en el lugar de la otra persona y decir, bueno, pues esta persona lo entiende de forma diferente, mejor no vamos a entrar a discutir aquí y vamos a buscar una solución o vamos a intentar llegar a un acuerdo. No, sí, claro, y interesante que mencionaste de delirios, porque nos llegó otra pregunta sobre las alucinaciones, si es por parte de la enfermedad o si es parte de los efectos secundarios de los medicamentos. Pero claro, qué difícil para el papel y el rol de los aliados del cuidado para distinguir, ¿verdad? Lo que está pasando, los cambios de pensamiento, porque pues de repente va a pasar esos cambios, uno nunca lo va a sospechar. Entonces, para saber dónde vienen estos acusos o estos sentimientos que tienen, claro, es algo que como un aliado del cuidado tiene que también cuidarse mismo, su autocuidado, su salud mental, porque pues llega a un punto que ellos mismos van a tener sentimientos que antes no tenían y puede afectar en el proceso del cuidado para la persona con Parkinson. Pero sí, claro, para enfocarnos un poco de la pregunta que nos llegó sobre las alucinaciones, si nos puedes explicar cómo es relacionado con la enfermedad de Parkinson o si es efectos de secundario. Vale, pues ese comentario que has hecho es muy, estoy totalmente de acuerdo. Es una situación difícil y yo creo que bueno, intentaré dar un comentario solo complementario rápidamente. Yo creo que la información y la educación es súper importante, tanto por parte de la persona que padece la enfermedad como los aliados del cuidado. Entender que existen cosas que pueden pasar, que no quiere decir que todo el mundo vaya a tener los mismos síntomas. Cada paciente es diferente, cada persona vive la enfermedad diferente y hay síntomas que están en el listado que a lo mejor nunca aparecen. Pero por lo menos saber que existe la posibilidad disminuye esa incertidumbre, ¿no? De, bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, si ya sabes que existe la posibilidad de que aparezcan al futuro caídas, por ejemplo, a lo mejor puedes empezar a establecer estrategias para prevenir caídas en casa y se hacen modificaciones del espacio. Eso es por dar un ejemplo. Entonces, saber que existen cosas que pueden pasar. Yo creo que disminuye la ansiedad y eso, gracias por ustedes en la Parkinson Foundation, que tienen tantas herramientas educativas que ayudan a explicar todos estos síntomas que pueden pasar. Luego, con respecto a las alucinaciones, la respuesta es los dos. La enfermedad de Parkinson produce alteraciones en la percepción de la realidad. Existen diferentes modalidades de alucinaciones. Entonces nosotros la clasificamos como alucinaciones menores y alucinaciones mayores. Alucinaciones mayores es, por ejemplo, ver a una persona, a un animal. Alucinaciones menores son las sensaciones de presencia. Por ejemplo, hay personas que notan que tienen a alguien detrás, se voltean y no hay nadie o notar que pasa una sombra por un lado, que son las alucinaciones de pasaje, o las ilusiones, que es ver un patrón, como cuando vemos en las nubes y vemos de repente una forma, o ver en los árboles y ver una cara. Esas son alucinaciones menores y ocurren con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad de Parkinson. Lo que pasa es que se ha visto que estas alucinaciones menores pueden evolucionar a alucinaciones mayores, como ver personas. Normalmente son alucinaciones visuales. Ver niños, ver animales, ver insectos y suelen ocurrir en situaciones de baja luminosidad. Es decir, que si estamos en una habitación poco iluminada, a lo mejor la persona ve algo
una persona, se enciende la luz y desaparece. Lo que suele también ocurrir es que los pacientes con Parkinson son conscientes de que lo que están viendo no es real. Y eso es diferente a otras enfermedades, como por ejemplo otras enfermedades que tienen alucinaciones y los pacientes no son conscientes. Entonces, sobre todo al principio, los pacientes son muy conscientes y no tienen miedo. Explican muchas veces que no les da miedo porque saben que lo que están viendo no es real. Es menos frecuente las alucinaciones, por ejemplo, auditivas, escuchar voces o cosas, las alucinaciones táctiles, que notar que te tocan, o las alucinaciones olfatorias, que es notar olores. Esos son menos frecuentes. Las más frecuentes son las alucinaciones visuales. Y esas pueden ocurrir solo por la enfermedad. Lo que pasa es que la medicación para el Parkinson, sobre todo los medicamentos que, que damos, lo que hacen es reponer el déficit de dopamina. Si la dosis es un poco alta para lo que el paciente necesita, pueden causar alucinaciones o favorecer que la persona tenga alucinaciones. Entonces, cuando un paciente durante la consulta, si nosotros le preguntamos si tiene alucinaciones, nos explica que sí, tenemos que ver la medicación que está tomando, porque muchas veces con modificación de la medicación o bajar la dosis, a veces estamos, por ejemplo, al principio de la enfermedad y vamos a intentar dar la mínima dosis necesaria. Entonces vamos subiendo la dosis y eso es individualizado. Hay dosis estandarizadas, pero hay personas que necesitan un poquito más, hay personas que necesitan un poquito menos. Entonces, si vemos que la persona tiene alucinaciones y ha habido un cambio reciente de medicación, podríamos pensar que ha sido por el cambio de medicación y ajustando la medicación, las alucinaciones desaparecen. Pero es cierto que puede ocurrir sin que esté relacionado con la medicación, solamente por la enfermedad. Claro, y bueno, y con eso vamos a cerrar, pero nos llegó una pregunta y solamente para recalcar todo lo que hemos hablado, pero sí querían una un poco clarificación sobre, porque hemos mencionado varias veces aquí en esta sesión de preguntas, ¿qué ejemplos son los cambios de cognitivos? Mm. Vale, pero ejemplos específicos son lentitud en el procesamiento de la información, es decir, las personas necesitan más tiempo para entender la información hablada o escrita, puede ser también. Dificultad para resolver problemas, personas que eran muy rápidas resolviendo problemas y veían claro qué es lo que había que hacer, tienen más dificultad. Dificultad para encontrar las palabras que se quieren decir. Em, Dificultad para recordar información reciente. La información antigua normalmente se recuerda bastante bien, pero por ejemplo, si tenemos que recordar que el día de hoy tengo esta charla y la tengo a tal hora y ay, se me olvidó, pues empezar a tener esos fallos en la agenda, tareas pendientes. Dificultades para orientarse en el espacio, por ejemplo, que estemos en un sitio y que de repente no sepamos volver dónde he estacionado mi carro, si tengo que volver a la puerta y entonces me pierdo. Esos serían algunos ejemplos de alteraciones cognitivas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por compartir toda la información sobre la comunicación, la conexión emocional. Y me encantó los ejemplos que nos diste sobre cómo mantener esa conexión social, si con familiares o con amistades. Y gracias por mencionar la conexión virtual, porque obvio aquí tenemos muchos que nos participaron de varias partes de los países. Además, tenemos muchas oportunidades aquí en la Parkinson's Foundation, donde también puedas conectarse con otros de diferentes partes del mundo por medio de nuestras redes sociales. Les invitamos que exploren nuestro sitio web porque en esas maneras es donde aprendes, como dijo la doctora, ah, te informas más sobre cuáles son los síntomas motores y no motores que existen y para fijarse cuando esos cambios pasan y causan, usted puede reconocerlos y además empezar esa discusión, esa conversación con sus médicos y además con sus seres queridos. Pero hay muchas maneras de fortalecer esa conexión. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por esa presentación tan pues importante para nuestra comunidad y además para todos quienes se conectaron para aprender con la doctora.
Tengo un breve anuncio para compartirles y en eso cerramos la programación de hoy. Permítame un segundo. Entonces, como les mencioné, la Parkinson Foundation tiene mucha información y además tenemos una página de 70 páginas con información dedicados en español, a unos específicamente para los aliados en el cuidado. Entonces, les invitamos que exploren el sitio web. Además, tenemos muchas maneras de aprender como blogs, también podcasts, si prefieren escuchar la información. Y obvio, tenemos nuestro canal de YouTube para ver todas las grabaciones que hemos hecho y programaciones por parte de la programa de EP Salud en Casa. Entonces, les invitamos que visiten a nuestro sitio web de parkinson.org/recursos. También puede llamar a nuestra línea de ayuda, el 1-800-473-4636, opción 3 para español. Y ahí puedes hablar con nuestros colegas y para aprender, para tener referencias con especialistas y además obtener información actualizada sobre la enfermedad de Parkinson. También les quiero invitar que tenemos nuestro estudio para que conozcan esta gran oportunidad de PD Generation que proporciona pruebas genéticas para genes relacionados con la enfermedad de Parkinson. También ofrecemos consejería genética a personas con Parkinson en inglés y en español. Todo ello sin costo para los participantes. En estos estudios podemos examinar los genes relacionados con la Parkinson por medio de muestras de sangre de personas con un diagnóstico confirmado de la EP. Si gusten a conocer un poco más y aprender sobre la PD Generation, pueden visitar a nuestro sitio web o, como les mencioné anterior, a llamar a nuestra línea de ayuda. Y con ellos, cuando estén confirmados con su elegibilidad, el siguiente paso es una visita de consentimiento y durante esta visita recibirá toda la información que necesita para tomar una decisión informada sobre su participación. Les invitamos que conozcan sobre este estudio porque en estas maneras es donde podemos conocer la enfermedad, cómo nos afecta en nuestros genes y aprender mucho más de varias partes de los países y además desarrollar nuevos tratamientos que nos puedan ayudar y quizás en el futuro a buscar una cura para esta enfermedad. Entonces, si gusten para participar, por favor, visita nuestra página de parkinson.org/PD Generation. Y también recuerden, porque yo sé que muchos que se conectaron de varios países, hemos expandido estudios en Latinoamérica. Entonces, no hay por qué no participar en esas oportunidades que les ofrecemos y ojalá que puedan aprovechar esas oportunidades. Al final, van a recibir también un enlace a nuestra encuesta que nos ayuda a mejorar y pues a buscar oportunidades de incluir temas que les interesan. Además, si prefieren diferentes estilos, quieren más participantes de panelistas, valoramos sus comentarios. Así que, por favor, tomen unos 5 minutos para completar esas encuestas que nos ayuda a mejorar esta programación. Y no se les olviden que en nuestra página tenemos toda la información que les hemos mencionado y nuestra línea de ayuda que están disponibles para ayudarles a sus sugerencias y preguntas sobre la enfermedad de Parkinson. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron y nos vemos para el próximo mes. Adiós.